Está bien, chicos, con eso termina la clase. Hasta luego, disfruten su feriado largo. Hmm, No sé por qué hay feriado, pero hay feriado. Aprovecharé en ir a la playa con mis amigos. Hijo, ven a ver esta película de Pascua conmigo, ya va a empezar. Ah, ya pues, mamá, yo quiero pasar mi fin de semana de vacaciones jugando. Ya chicos, ahí acaba la clase. Espero que puedan pasar una muy buena semana. Cuídense. En esta semana recordamos el sacrificio que Jesús hizo por mí. Dios mismo murió en una cruz para que yo pudiera ir al cielo. Aprovecharé este tiempo para leer más la Biblia. Ya, hija, ¿me avisas? Verdad. Mi mamá me dijo que quería ver una película de Jesús por la tarde. Y sí, esta semana quiero estar más consciente de la obra que hizo Dios para salvarme. Ma, ¿a qué hora estás libre? Viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Abrí las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor?
Del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás.
El primer día de la semana regresaron al sepulcro muy temprano, llevando los perfumes que habían preparado. ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea, que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de pecadores, que lo crucificarían y que al tercer día resucitaría. Movida. Entramos y el cuerpo de nuestro Señor desapareció. ¿Cómo desapareció? Y dos hombres aparecieron. Eran ángeles, relucientes como el sol. Y dijeron: ¿por qué buscáis a los vivos entre los muertos? Es verdad. Cerciórense ustedes mismos. La tumba estaba vacía. Nuestro Señor ha desaparecido. Pedro, debes creernos. Es verdad, apareció ante Simón. Primero no lo reconoció. Sí, se fue por el camino a Emaús. Sí, se fue por ese camino. Extraño que se fuera por ese camino. Paz a ustedes. El Señor os bendiga y os acompañe. Se me concede todo el poder sobre la tierra y los cielos. Id entonces y enseñad a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando a obedecer todas las cosas tal como os lo he ordenado. Y recordad, estaré con vosotros siempre, aún hasta el fin del mundo. Amén. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este tiempo especial, Reflexiones de Semana Santa. Una vez más y por tercer día estamos con los pastores de la IBC. Pastores, ¿cómo están? ¿Qué tal? Nuevamente agradecido al Señor de estar aquí. Sí, felices de poder compartir la palabra. Lástima que sea el último día. No. Sí, llegamos a la parte final. Vamos a ver si hacemos otros programas como estos. Yo creo que sí, necesitamos dialogar un poquito más. Sí. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de el triunfo más grande de la historia.
¿Fue la clasificación de Perú? Definitivamente no. No, ese no fue el más grande de la historia. Pero bueno, qué interesante porque cuando hablamos de triunfo, muchas veces lo relacionamos con el deporte, ¿no? En este tiempo que la selección y todo eso, pero realmente, ¿qué es tener éxito? ¿En quién es el verdadero éxito? ¿Y quién fue el que realmente nos llevó al verdadero triunfo en la historia? Una de las cosas, como mencionabas tú, que también nosotros asociamos es de que cuando se ganan unas batallas, se gana una guerra, se gana un partido de fútbol, ¿no? Y mucho de esto del triunfo hay en el marco, en el contexto bíblico, ¿no? Claro. Cuando venían triunfantes de la guerra, los soldados, dice que había dos filas para entrar a la ciudad, ¿no? Y donde toda la gente salía a aplaudir. Por una de ellas había alguien que iba adelante con un ¿no? Con algo como un humo para que pueda tener un aroma agradable. Los triunfantes pasaban por ahí, ¿no? Pero había la otra fila donde pasaban los prisioneros, los que han sido derrotados, ¿no? Y había un olor nauseabundo, un olor a muerte, ¿no? Y eso lo refiere la Biblia, ¿no? Entonces, los triunfos que hay en la Biblia, pero vamos a hablar de esto también, ¿no? Bueno, definitivamente hoy queremos hablar del triunfo más grande de la historia y quizá va a romper un poco los paradigmas que el hombre tiene acerca de lo que es un triunfo. O las bases sobre las cuales se debe sostener un triunfo. Generalmente a nosotros nos gusta, así como dice Caleb, ¿no? La parte apoteósica de un triunfo, y hoy vivimos en una cultura de éxito, donde todo el mundo quiere tener éxito, que le vaya bien las cosas, y no entiende que todo triunfo, todo éxito necesita un fundamento. Porque si no tiene un fundamento, esos triunfos son efímeros, pasajeros. ¿Y cuánta gente ha triunfado a la medida del mundo? Ha tenido el dinero que quería, la fama y todo lo que deseaba su corazón. E incluso hemos admirado como sociedad, ¿verdad? Como gente exitosa, para al poco tiempo descubrir que hay una historia detrás, que no es de éxito, que no es de triunfo, sino hay un drama. Y muchos de ellos incluso terminan de manera trágica. Por eso hoy queremos hablar de un verdadero triunfo, de un verdadero éxito. Y es el triunfo de Jesucristo, nuestro Señor. O sea, no hay victoria sin batalla. En otras palabras, ¿no? Jesucristo, después de haber tenido el sufrimiento más trascendente de la historia, llega a la cruz, y en la cruz, muriendo en la cruz, y luego en la resurrección, va a tener el triunfo más grande de la historia. Lo que parecía la mayor derrota, ¿no? Lo que parecía a ojo humano, aquí fue el fin de este rabino, terminó siendo realmente para toda la humanidad, hoy y para siempre, el triunfo más grande de la historia. Y es que la base del triunfo de Cristo es la cruz. Y eso es lo que hay que entender. La base del éxito de Cristo, del triunfo de Cristo, es precisamente su sufrimiento, su obediencia, su entrega en la cruz del Calvario. Porque en la cruz, a través del sufrimiento que vimos el día de ayer, Él va a triunfar sobre el pecado. Sin su sufrimiento no habría victoria sobre el pecado. ¿Verdad? Y por eso que la primera victoria justamente es sobre el pecado. Es que el pecado era lo que separaba al hombre de su creador, ¿no? Isaías 59:2, ¿no? Que dice, ¿no? Pero nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar de él su rostro para no oír. O sea, en realidad el pecado nos separaba de Dios. Y para Dios entonces era importante poder mostrar ese amor y esa gracia a la humanidad a fin de reconciliarlo, a fin de restaurarlo, a fin de darle nueva vida, un nuevo propósito. Y cuando hablamos de un triunfo, como bien está subrayando, y darnos un propósito y una esperanza, hay que entender que el mayor enemigo del ser humano, de la humanidad, es el pecado. Y nadie ha podido derrotar al pecado. Y es más, ningún ser humano hoy puede derrotar por sí mismo el pecado. Ha sido el gran enemigo de la humanidad que ha traído tanto dolor, sufrimiento, injusticia, como hemos visto en estos días. Y el único que ha podido derrotar y vencer al pecado con una vida limpia, sin pecado, venciendo la tentación, porque Satanás lo atacó permanentemente a Cristo para que sea uno más de, como dijo Caleb, de la fila de los derrotados, de la fila de los que han fracasado ante este gran enemigo que es el pecado. Pero el pecado no pudo con Cristo. Cristo venció el pecado y lo condenó finalmente en su cruz. Fue tan fuerte
que ya en las previas de su muerte, dice, la tierra se puso de tinieblas. Toda la tierra se oscureció, él cargando con todo el pecado de la humanidad, incluso él mismo se hizo maldición para darnos a nosotros bendición. Y en el momento que él muere, es decir, es tan fuerte todo esto que hasta las rocas se partieron, el mundo tembló. Realmente es el acontecimiento más poderoso que puede Es que el pecado no solamente ha afectado al ser humano, en realidad ha afectado a toda la creación, todo. O sea, el pecado es cósmico, ¿no? A veces pensamos que solamente nos afecta a nosotros, no, ha afectado a la naturaleza, ha afectado al universo, ha afectado a todo, en realidad. Y era importante por eso darle solución a Ahora, esto. si se han dado cuenta, en el juicio, ¿no?, que hablamos, en el sufrimiento que hablamos, hemos hecho relación al pecado, ¿no? A lo mejor de repente nuestros oyentes están diciendo, ¿por qué tanto con el pecado? ¿Por qué se meten con el pecado? No creemos que sea tan malo así, ¿no? Es que es la raíz de todos los males. La raíz de todos los males, exactamente. Eso es lo que quería ver, ¿no? De todos modos, el triunfo más grande puede darse con nosotros, también se puede empezar a dar al vencer el pecado, al vencer la tentación. Claro. Porque uno no puede vencer la tentación solamente con sus fuerzas humanas, sino uno con la dependencia completa en Jesucristo y Él viviendo en nosotros, entonces tiene victoria sobre el pecado. Aunque eso no es el triunfo final, porque la batalla va a seguir, el pastor Johnny mencionaba, no hay triunfo sin batalla, la batalla va a continuar, ¿no? Eso quiere decir que todos nosotros tenemos que estar preparándonos y enfrentando cada día, saliendo cada día y volver, ¿no? Ya sea en la fila de los que agachan la cabeza o en la fila de los que dijeron, hoy día enfrenté la vida, enfrenté la tentación, enfrenté los problemas, Dios estuvo a mi lado, salimos gozosos, salimos triunfantes, ¿no? Pero esa esperanza la tiene aquel que conoce a Cristo. Exacto. Pero aquel que no le conoce, como antes nosotros no le conocíamos, nuestra experiencia es solo de esclavitud. O sea, somos esclavos. ¿Cuántas veces hemos querido hacer lo bueno y terminamos haciendo lo malo? ¿Cuántas veces prometíamos hacer lo correcto y terminábamos haciendo lo incorrecto? Hay gente que dice, no sé qué me pasa. Yo escucho no sé qué me pasa, ¿por qué soy así? ¿No? Y es que simplemente es que no tienes a Cristo. Es porque no conoce el problema, su problema. Y es el pecado. Pero y porque el Señor también es quien nos abre los ojos. Y encima no quieren reconocer, no puede ser el pecado. Yo no soy pecador, yo no soy tan malo. No soy tan malo. El gran problema del ser humano es que quiere éxito sin tener que dejar el pecado. O sea, quiere tener éxito, triunfar, una buena vida sin dejar la mala vida. O también vivir su propia moralidad, ¿no? Piensa que su propia moral es suficiente, ¿no? Hay una corriente filosófica que viene desde la modernidad que dice que el hombre es inherentemente bueno, ¿no? Claro. La sociedad lo corrompe. Sí, ya eso ya lo complementa, o sea, pero me refiero a que hay siempre el engaño de pensar de que el hombre puede superar el problema del pecado por sí mismo y no se da cuenta que es esclavo del pecado. Claro. O sea, sin Cristo realmente el hombre es un fracasado. Y volvemos al tema de la religiosidad. La religión tampoco te puede librar del pecado, ¿no? Te envuelve. Porque la religión solo es el esfuerzo del hombre por tratar de solucionar sus propios problemas o de acercarse a Dios en sus términos, pero sigue siendo esfuerzo humano. Lo que realmente hemos visto en estos 2 días es el esfuerzo de Dios. Exacto. Es el esfuerzo de Dios tratando y encarando el problema y solucionándolo en la cruz, venciendo al pecado, porque Cristo lo vence entregando una vida sin pecado, sin ninguna falta. Nunca hubo engaño en su boca y esa ofrenda por eso ha sido acepta delante de él. Sin embargo, la religión es engañosa porque tiene cierta reputación de sabiduría, como dirían Colosenses, ¿no? ¿Sí? Quizás uno trata de domar su propio cuerpo, dominarlo, ¿no? A través de así disciplinas y reglas y cosas, pero no se da cuenta de que es esclavo en su corazón, es decir, en su propio ser, no puede dejar de pecar. Si Dios no lo liberta, como dijo Jesús, ¿no? Si el Hijo no os libertare, ¿no? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El hombre no puede ser libre por sí mismo y la prueba de ello es que peca.
Y esta semana, justamente, más bien mucho de esto se da, que la gente crece en su religiosidad solo por estos días, ¿se acuerda? Y mete un sincretismo religioso porque también se van a peregrinar, qué sé yo, y luego se meten borracheras y cosas así, y termina una envolvedera Lo increíble. que pasa es que, como dije hace un momento, el hombre quiere un éxito sin Dios. Así es. Quiere una religión sin Sin Dios. Quiere una vida buena sin Dios. Y eso no es posible. Hasta que no reconozcamos la raíz de los problemas y realmente entendamos que solo Cristo, triunfando en la cruz sobre el pecado y sobre nuestro gran enemigo, que es Satanás, realmente solo en Él podemos experimentar el verdadero éxito, que comienza no fuera, no en logros, sino comienza en tu corazón, dentro de ti mismo. Ahora, pastor, me preocupa mucho, por ejemplo, hoy en día la tendencia mundial, ¿no? De querer vivir una sociedad laica, por ejemplo, ¿no? Donde no existe la realidad de Dios, solo existe el ser humano, el hombre, la ley del hombre, las reglas del hombre. Y ese es el esfuerzo que hoy en día se está tratando de imponer en todo el mundo prácticamente, ¿no? Es un humanismo puro, ¿no? Que quita a Dios y que no le permite a Dios mostrarle ya su gracia, ¿no? Y el hombre vive engañado pensando de que así puede ser perfecto, puede vivir una vida completa, y no se da cuenta que sigue siendo esclavo del pecado. Así es. No, lo que estaba pensando con respecto al triunfo es, aunque Jesús muere, va a la cruz, y todo esto por causa de nuestros pecados, sufre un juicio muy injusto, el sacrificio más grande que se pudo ver en la historia, y todo eso también a causa del pecado y para redimirnos del pecado, y pareciera que nuestras esperanzas terminan en la cruz. Y al parecer también esto pasó con los discípulos, porque ellos no esperaban, aunque habían escuchado, pero no estaban pendientes de que Jesús iba a resucitar y vencer la muerte. Y entonces, cuando Él resucita, inclusive incrédulamente ellos van para verificar si resucitó. Claro. Y entonces, lo que pasa aquí es de que muchas veces, cuando ocurre este cierre de nuestra vida, pensamos que ya fue derrotado. Aquí se van sus sueños, aquí se van sus aspiraciones, aquí se van sus metas, ya no hay más. Y es el pensamiento humano también de este tiempo. Pero realmente la victoria y el gran triunfo se da cuando vence este último enemigo, que es la muerte, y resucita, ¿no? Y esta resurrección, entonces, es lo que es el gran triunfo, ¿no? El triunfo más grande, porque resucita a la muerte, al enemigo más grande que tiene el hombre, ¿no? Al enemigo más grande que tiene Y es que humanidad. la resurrección es la certificación justamente de su victoria sobre el pecado. Exacto. Y la certificación de su victoria sobre el mal y sobre el maligno. Porque como dice la Escritura, Él tomó nuestra semejanza, carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, al mismo Satanás, al mismo diablo, que había construido un imperio de muerte. Y es que el saldo, como bien dice la Escritura, la paga del pecado es la muerte. Sí. Por eso que la muerte es lo que aún a toda la humanidad lo vuelve impotente. El hombre puede alardear de mucho éxito y triunfo, pero como dijiste, ante la muerte termina sus sueños y termina todo. No tiene respuesta ante la muerte, porque el hombre, así como no puede derrotar el pecado, tampoco puede derrotar la muerte. Pero Cristo derrotó el pecado y derrotó a la muerte. Y justamente su resurrección habla de su vida pura, venciendo al pecado, venciendo a la muerte, y eso da esperanza al hombre, de que la muerte no es la última palabra, sino más bien la muerte nos abre la esperanza de poder estar con Dios. Por eso el apóstol Pablo también decía en Romanos, ¿no? El Jesús fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación, ¿no? Ahora, ¿qué hubiera pasado si solamente Jesús moría en la cruz y no resucitaba? Claro, no, de nada hubiera sido. No, sé que el juicio que vimos, el sufrimiento que vimos, hubiera sido en vano, no hubiera sido nada, no tendríamos sentido. La Escritura ¿no? dice que fue declarado Hijo de Dios con poder
por medio de la resurrección. Exacto, ¿no? Entonces, la resurrección es lo que le da sentido a todo lo que pasó Jesús. El propósito. El propósito completo. Ahora, y uno dice, entonces, ¿yo voy a tener triunfo recién cuando resucito? Hay algo que menciona la Biblia y Jesús lo enseñó, ¿no? Claramente. ¿Cuándo vences al pecado? ¿Cuándo puedes vencer a la muerte? Esto es el tema que estamos hablando. Pero vences el pecado cuando mueres realmente. Porque la Biblia dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Y qué fruto? El fruto que Dios quiere de esa persona. Santidad, justicia, ¿no? Fidelidad. Antes, sin morir, a nosotros, eso es palabra extraña para nosotros. Pero en Cristo, como ya estamos en Cristo, y Pablo menciona eso, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. O sea, el hecho de que ya no viva Él quiere decir que algo ha pasado con Pablo y lo mismo pasa con nosotros. Algo ha pasado con nosotros, ¿no? Tenemos por eso que ser primero semejantes a Él en su muerte. En su muerte, claro. Y luego en su resurrección, ¿no? Y es que el camino que Cristo nos ofrece, cuando Él dice sígueme, es pasar por esa misma experiencia. Así como Él murió, nosotros también morimos al pecado, voluntariamente decimos morir al pecado, al mundo. Eso de alguna manera lo simboliza el bautismo, Claro, sí. Sepultados con Cristo, ¿no? O sea, si yo no estoy dispuesto a reconocer que esta vida falsa del mundo, del pecado, si no puedo reconocer que no me va a traer el verdadero éxito, no me va a traer la verdadera felicidad, tengo que reconocer que solo Cristo lo va a hacer, liberándome. Y cuando soy liberado, entonces puedo experimentar esa vida abundante que Cristo vino a ofrecer. Por eso Pablo también decía, si esperamos en esta vida solamente, ¿no?, en Cristo, o sea, aquí, en esta vida humana, somos dignos de conmiseración. Claro. ¿No? O sea, en realidad la vida de Cristo trasciende a esta vida humana, trasciende a los sufrimientos que podemos padecer, ¿no? Trasciende a todo lo que podamos vivir. ¿Por qué? Porque la vida es vida eterna, ¿sí? Claro. Y la muerte no es el fin, por tanto. Jesús ya lo demostró. Por eso en Cristo somos más que Correcto. vencedor. El triunfo es más que cualquier cosa. Lo que dijo Pablo, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Se dan cuenta, pastores? Acá hay un tema muy controversial porque en teoría lo predicamos, en teoría lo decimos, en teoría lo estudiamos, pero muchas veces cuando nos vemos enfrentados a una enfermedad, peligro de muerte, ¿no? Quienes alguna vez hemos estado, yo lo pasé, ¿no? Te dicen, ¿no? Tienes esto, tienes un tumor cancerígeno y cosas así. Inmediatamente te viene la idea de la muerte y tienes miedo y tienes que venir a la palabra y decir, Señor, si tú me vas a llevar, entonces, gloria a Dios. Pero a veces nos cuesta, ¿no? Nos cuesta entender, decir muerte, no hables de muerte, ¿no? Pero está en la palabra y como justamente lo hemos visto, ¿no? Claro, es que la reacción humana es normal en cierta manera. Ajá. Porque no fuimos creados para morir. Exacto. La muerte entra por causa del pecado. Dios cuando crea al ser humano no lo crea para morir. Exacto. Entonces por eso la muerte es algo antinatural. En el anhelo exactamente humano. Hablando, exactamente, ¿no? Y es justo la palabra, es el éxito de Jesucristo, el triunfo de Él sobre la muerte, lo que finalmente, como lo vimos los días anteriores, nos da la fuerza, nos da el valor, nos da el gozo, nos da la esperanza, ¿no? Recuerdo cuando una vez, y rapidito nomás, cuando hubo uno de nuestros jóvenes que estuvo pues ya en los últimos días, ¿no? Con su cáncer terminal, y cuando lo íbamos a visitar, le decíamos, ¿no? Vas a encontrarte pronto con el Señor, mira, pronto vas a estar con Cristo, ¿no? Y él, eso lo animó mucho, sí, me voy a encontrar con el Señor, y eso lo animó bastante, ¿no? Sí. Pero a veces, claro, no, como dice Pastor Johnny, a veces cuando uno está sano no piensa. Lo que pasa es que también tenemos que darnos cuenta que aún el mismo Cristo en su humanidad, Él se angustia. Sí. Y esa angustia es una reacción normal, natural. Claro. Porque, como bien está recordando el Pastor Johnny, es que fuimos creados para vivir con Dios. Ese fue el plan original, ¿no? Y que es restaurado ahora en Cristo esa esperanza de vida eterna con nuestro Dios. El día de ayer, mi hermano Freddy, cumpliendo años, conversaba con él, no conversaba con él, le hablaba yo a él porque él, yo creo que ya está en esa recta final. Él ya no puede hablar, él tiene una enfermedad terminal
luchando con un cáncer al cerebro, pero un hombre que doy testimonio toda su vida, desde que conoció a Cristo a los 20 y tantos años, ha amado al Señor, ha servido al Señor. Y a veces la pregunta que uno viene, ¿no? ¿Por qué tiene que pasar, como dijimos el día de ayer, por este sufrimiento? Pero sin embargo, cuando uno mira la cruz, Cristo no se quedó en la cruz, Él resucitó al tercer día. Y eso es la esperanza. Yo le decía a mi hermano Freddy, pronto vas a ver al Señor. Recuerda que el Señor te ama. Mantén tu mirada en Cristo. Nada más. Descansa en el amor de Jesucristo. Y mi hermano no me pudo responder porque ella no puede hablar. Y unas lágrimas cayeron de sus ojos, pero vi el brillo de la esperanza. Y creo que esa es la experiencia que quizás nos ha tocado vivir a muchos, quizás no directamente, indirectamente en esta pandemia. Seres queridos que han tenido que partir. Y ante tanta muerte, a veces pensamos que Dios no está. No, Dios está presente, siempre trayéndonos esperanza a través del Evangelio, a través de la obra de Cristo. Sí, murió, como vimos el día de ayer, pero al tercer día Él ha resucitado. Sí, estaba pensando en esto, justamente en las personas que han sufrido en esta pandemia, ¿no? Y una de las cosas que consolaba más los corazones de varios o muchos de ellos que eran creyentes era de que ellos decían a sí mismos, ¿no? Ya el Señor perdonó mis pecados. A veces uno de repente ni le encuentra sentido a esas palabras. Me refiero a las personas que tal vez no tienen esta experiencia de conocer a Cristo, ¿no? Pero esas palabras son tan consoladoras porque dice, ya no hay más condenación, ya soy perdonado, ya no hay más sufrimiento, ya no hay más muerte. Él me perdonó mis pecados. Y de ahí que justo estos 3 días estamos hablando que la base de todo esto, y incluso este tema, el triunfo sobre qué es finalmente, es sobre el pecado, sobre la muerte. Y creo que es lo que nosotros tenemos que seguir compartiendo y predicando. La palabra por eso dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿No? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y todos nosotros podemos tener victoria solamente en Cristo. Y fuera de Él no hay victoria, porque es la victoria de Él. Y una de las victorias grandes que yo recuerdo en el Antiguo Testamento y que Jesús lo usó para poder referirse o ilustrar lo que va a pasar con Él, era la victoria de Jonás. Me parece increíble la victoria de Jonás. 3 días sumergido ahí, pero ¿qué es lo que le saca a flote? Su arrepentimiento. Y cuando reconoce y dice, es del Señor la salvación. Y entonces Él es salvo. Prácticamente es vomitado desde el vientre de lo profundo de la tierra, desde el vientre del pez. Y esto es lo que Jesús mismo quiso enseñar a los religiosos, como veíamos, pero finalmente ni los discípulos lograron entender, ¿no? Porque después de 3 días Él resucitó, porque así era necesario, así como Jonás también iba a pasar con el Hijo del Hombre, ¿no? Venciendo a la muerte, ¿no? Venciendo a la muerte. Reflexionar en estos temas, pues, nos hace llevar que cuando vengan tiempos así, ¿no? De persecución, de pandemia, de muerte, que nos aterrice en esta reflexión, ese sentir de esperanza, de poner los ojos en Jesucristo, porque a veces, pues, sí, como nuestra humanidad, tendemos a llevarnos por las estadísticas, por el temor, ¿no? Por el miedo, y decimos, oh, ¿qué está pasando? Pero realmente, incluso, ¿no? Muchos han dicho este tiempo de pandemia, donde había mucha muerte, también como iglesia, nos ha hecho reflexionar, nos ha llevado a meditar y poner más nuestra fe en el Señor, en su triunfo, ¿no? En su esperanza en Él. Triunfo sobre la maldad, triunfo sobre el sufrimiento, triunfo sobre la injusticia, triunfo sobre el pecado, triunfo sobre la muerte. Completo, ¿no? Sí. Y esto definitivamente es la esperanza que tiene el creyente. Así es. ¿No? Obviamente el que no tiene a Cristo en el corazón no va a tener esta misma esperanza, ¿no? Esta es la esperanza que nos sostiene, esta es la esperanza que nos permite caminar rumbo a la patria celestial. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con los creyentes que están o que entran a la presencia de Dios? Solamente quiero imaginar algo como lo refiere el apóstol Pablo, ¿no?
que están entrando por las puertas eternas. Bueno, el salmista David primeramente, están entrando por las puertas eternas, ¿no? Y la multitud de testigos. Y quiero imaginar, ¿no? A Jesús llamándolo, abriéndole los brazos y diciendo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Triunfaste, ¿no? Y esto es lo que realmente, esto es la vida, ¿no? Esta es la verdadera vida, ¿no? Eterno. Y más bien, contrariamente a eso, como el hombre sin Dios busca la vida eterna, pero no en Cristo, ¿no? Sí. Quieren una fuente, ¿no? El elixir de la elixir de la vida, o inclusive hasta creogenar su cuerpo, ¿no? Su mente, su cerebro, a ver si lo resucitan más adelante, y no saben que este cuerpo está destinado a morir, porque carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Hay algunos que pues se apegan tanto a la reencarnación, ¿no? También. Recuerdo a un presidente de aquí, de Sudamérica, ¿no? Que había visto un pajarito, pues, que del otro presidente. No sé. O sea, esta es la idea humana, ¿no? Se está plasmado también en las películas. Muchas veces la trama es eso. Lo que pasa es que ahora incluso la gente, la sociedad moderna está poniendo su esperanza en los extraterrestres, en una vida, en alguien que venga a ayudarnos, ¿no? En gente de otros planetas, de otras dimensiones, portales que nos lleven a una dimensión donde ya no escapemos del sufrimiento de esta tierra, pero realmente son vanas esperanzas. Por eso también la Escritura dice, en ningún otro hay salvación, ¿no? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo en el nombre de Cristo. Y eso lo ha establecido Dios. Y es la única esperanza que hoy tiene la humanidad. Y el único éxito es cuando hacemos de Cristo el Señor y el Salvador de nuestra vida. Porque Cristo nos va a dar esa esperanza para poder vivir bien en esta vida. Alguien, claro, puede pensar, pastor, usted me está hablando de la vida futura. ¿Y qué de esta vida? Yo creo que cuando tú decides por Cristo, cuando tú decides hacerlo tu Señor, tu Salvador, entonces Dios también ofrece estar contigo todos los días hasta el fin. Él nos ofrece vida y vida en abundancia, una vida llena de paz, de gozo y de esperanza en esta tierra, y una vida gloriosa y eterna con Él. Amén. Pastores, nos ha ganado el tiempo. Rápido. Quisiera unas palabras finales entonces ya para acabar este tiempo. Primeramente yo quiero decir a todos los que nos están viendo, todas las personas que nos han sintonizado estos 3 días, Dios tiene un mensaje para ti de triunfo. Ante el sufrimiento, ante la maldad, Dios tiene el triunfo para ti en Jesucristo. Acéptalo, reconócelo en tu vida, porque no hay otra cosa que tú puedas hacer. Pastor Caleb. Si estás buscando una respuesta a la pregunta ¿por qué soy así? Es porque no tienes a Cristo en el corazón. La única manera y la única esperanza que tienes para cambiar tu manera de ser, tu forma de vivir, para que encuentres una esperanza es tener a Cristo en el corazón. Y realmente no podemos presentarte otro tipo de mensaje. Nos has estado escuchando estos días diciendo que el pecado es la causa de todo sufrimiento, de toda injusticia. Y sobre el pecado es el que se tiene que tener victoria. Y también obviamente sobre la muerte. Pero sin Cristo, eso no va a ser posible. Amén. Pastor Yori. Sí, todo lo que se ha dicho como corolario, ¿no? Como un mensaje de esperanza en la Biblia dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Entonces, por eso pongamos nuestra fe y nuestra confianza en aquel que murió y resucitó, y que venció a la muerte, al pecado, a Satanás, ¿no? Porque Él es el único quien nos puede dar victoria. Por eso damos gracias a Dios, porque somos más que vencedores en Cristo. Pastor Néstor. Y tú, mi amigo, mi amiga que has estado acompañándonos estos días en estas reflexiones de Semana Santa, quiero decirte que Dios también quiere que tú seas más que vencedor, como hemos escuchado. Porque la victoria de Cristo puede ser ahora tu victoria, si tú haces de Cristo el Señor de tu vida, tu Salvador. Pero para que esto sea una realidad, tú primero tienes que reconocer tu propia injusticia, tus propios pecados, tus propios errores delante de Dios, entendiendo que Dios no ha venido para condenarte, Él ha venido para salvarte, que Él te ama. Y la prueba es la cruz del Calvario, donde el Hijo de Dios murió por ti y lo hizo por amor a ti, para que tú tengas vida eterna con Él, para que tengas una esperanza viva,
más allá de esta vida. Y mientras estemos aquí, mientras tú estés aquí, tú puedas tener la seguridad que el Señor está contigo. Él te va a cuidar, te va a sostener, será tu protector, será tu Dios. Pero esa decisión solo la puedes tomar tú, poniendo tu fe y tu esperanza en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si quieres hacerlo, yo quiero invitarte, al terminar esta reflexión de Semana Santa, a que hagas esta oración, porque la palabra de Dios dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y quiero invitarte a que tú puedas invocar el nombre del Señor ahí en tu corazón, ahí donde tú estés, y puedas decir estas sencillas palabras. Dile así: Señor Jesús, gracias porque ahora entiendo tu gran amor por mí en aquella cruz. Gracias porque ahora entiendo que todo tu sufrimiento fue por amor a mí. Porque, Señor, tú llevaste mi pecado. Perdóname, Señor. Dile así: Señor, perdóname. Perdona mis pecados, mis rebeliones. Perdóname por haber vivido tanto tiempo lejos de ti. Pero hoy te rindo mi corazón. Hoy te abro las puertas de mi corazón y quiero, Señor, que tú vivas dentro de mí. Hoy, Señor, yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Hoy creo en ti, creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste por mí en la cruz, pero que al tercer día resucitaste. Lo creo con todo mi corazón y pongo mi vida y mi esperanza en ti, oh Cristo. Gracias, Señor Jesús. Gracias por amarme sin yo merecerlo. En tu nombre oro así. Amén y amén. Si has hecho esta oración, yo doy gracias a Dios por esta preciosa decisión, y como iglesia queremos animarte y ayudarte en tu caminar con el Señor, y que puedas disfrutar de esa vida abundante que Cristo ha venido a ofrecernos, que ahora nosotros ya disfrutamos, y que el deseo de Dios es que tú también lo disfrutes juntamente con toda tu familia. Gracias, Pastor Samuel. Gracias, pastores. Gracias. Y gracias a todas las personas que nos han estado viendo estos días. Síganse comunicando con nosotros en nuestras redes, aquí por Facebook. Y también pueden venir a nuestra iglesia, ¿no? Alameda del Corregidor 496 La Molina. Y también sintonizarnos en nuestros cultos 11 de la mañana. Estaremos aquí para atenderles. Y Dios les bendiga. Muchas gracias por todo. Gracias, Pastor Johnny. Gracias, Caleb. Ha sido un gusto compartir con ustedes, familia. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga mucho.